Hubo un momento en que dejé de entrenar, y no porque no quisiera verme y sentirme bien, sino porque la vida me pasó por encima. Soy Betty y vengo del Caribe. Actualmente vivo en el Cono Sur y estoy empezando una vida desde cero. Para nadie es un secreto que cuando uno se va a un país extraño, y más si te vas sin nadie eh, a probar suerte, se te complica todo, absolutamente todo. Incluso las cosas que antes hacías, las tienes que posponer, las tienes que poner pausa, porque tienes que enfocarte en lo prioritario. Entonces, por supuesto que ir a un gimnasio no es la prioridad cuando emigras. Aunque sí seguía siendo algo muy importante en mi vida, yo estaba consciente de que no podía continuar con eso por el momento, al inicio. Y más cuando estás enfocado en tener un trabajo fijo, estable, y eso conlleva cierta inestabilidad. Y ya cuando llega el momento en el que encajas en un lugar, en el que se te da bien, qué es lo que tú quieres, necesitas quedar fija, porque no es que tú llegas y ya, ok, para siempre, no, tienes un periodo de prueba que tienes que vencer, son 3 meses en la mayoría de los casos. Entonces yo empecé trabajando por una empresa de limpieza y no es menos cierto de que yo hasta lo disfruté. A mí me encantaba, yo subía fotos con la bata, con el uniforme, yo estaba feliz, pero en esa empresa se trabajaba de lunes a viernes, solamente 5 horas diarias. Y por supuesto que trabajando 5 horas al día, el pago no es bueno. Yo sabía que ahí no me podía quedar, que necesitaba moverme lo antes posible, pero bueno, para empezar estaba bien. Por eso ni siquiera me pasó por la cabeza el hecho de poner un pie en un gimnasio. Luego de eso, creo que estuve 1 mes y medio en esa empresa. Apareció la oportunidad de la empresa en la que trabajo actualmente y bueno, me aceptaron después de la entrevista y empecé. Ahí se vino lo duro. Lo que hago actualmente yo ni siquiera sabía que existía. Soy agente de facturación médica y trabajo para un hospital estadounidense. Aquello yo lo veía como algo tan grande para mí, yo pensé que no iba a sobrepasar los 3 meses, a mí me pasaron por la cabeza tantas cosas, sufrí muchísimo, me frustré porque yo no estoy adaptada a que las cosas se me compliquen. Yo hasta ese momento sentía que yo era, que yo podía con todo, que yo tenía la capacidad para todo, porque yo soy demasiado inteligente. Todas esas cosas yo me decía antes, y al final era una inexperta en la mayoría de las cosas. ¿Quién en Cuba puede sentirse con el ego tan alto? Cuando en Cuba nada funciona igual. Cuando en Cuba la tecnología que existe son cosas que ya están obsoletas. En mi trabajo se usa la computadora todo el tiempo, se trabaja incluso con 2 pantallas. Yo ni siquiera sabía duplicar la pantalla. Sufría los lunes principalmente, porque los lunes mandaban como que la revisión de la calidad de la semana y yo vivía temblando, porque yo no soporto que me llamen la atención ni hacer cosas mal. Muy mal de mi parte, porque al final todo el mundo comete errores, somos seres humanos. Y yo llegaba los lunes al trabajo y tenía el correo ahí a primera hora, eh, 40% de calidad, y tenía que llegar a un 95%. Y yo, oh my God. Y yo soy muy mal en esto, y yo lloraba, y cuando tenía reuniones con mi jefe, ellos me decían, no está mal para hacer las primeras veces, no está mal, y tú no sabes lo que estás diciendo. Tenían razón, no estaba mal, pero mi ansiedad se me disparó, y en medio de aquella convulsión y de aquella cosa, yo no tenía cerebro ni siquiera para comer lo que te necesitaba comer diariamente. Yo me iba para el trabajo con muy pocas, no sé, a veces me llevaba un huevo hervido, y antes de irme me tomaba una sopa. ¿Cuántas calorías estaba ingiriendo yo? Y aunque yo trabajara sentada, eso no era lo que yo necesitaba. Estaba muriendo de flaca. Cuando empecé en la empresa estaba muriéndome. Cuando trabajé limpiando estaba más llenita que lo que estaba en aquel entonces. Y supuestamente me iba mejor porque el salario era mejor y todo eso. No, yo sufrí todo el tiempo sufriendo esos 3 primeros meses, horrible. Cuando me llegó ese correo en el que decía que ya quedaba fija, pues tremenda, me vino el alma al cuerpo.
sinceramente, descansé. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, esto se puso serio, ya me estoy encaminando, creo que puedo ir al gimnasio. El gimnasio más cerca que me quedaba a cruzar la calle, era levantarme y ya, estaba ahí. Ahora venía la etapa en la que yo no sabía cómo entrar al gimnasio. Yo soy una persona muy, muy tímida y yo decía, bueno, yo cómo entro ahí. Yo pasaba mirando para adentro, cada vez que venía del trabajo me fijaba a ver cómo era, cómo se entraba, qué había que hacer, porque no soporto que la gente me mire. Y entonces la entradita esa ahí, que había que poner la huella, etcétera, yo decía, ay, mi madre, yo tengo que esperar a que este lugar esté vacío para yo entrar y que haya pocas personas y que nadie se fije en mí. Como si yo fuera tan importante. Dije, el gimnasio abre a las 7 de la mañana. Yo creo que si me levanto temprano y soy de las primeras en llegar, ahí no va a haber nadie. Al otro día que dije de decir eso, por la mañanita temprano me levanté y me levanté a las 6:00 sin necesidad, porque yo empecé a trabajar a las 12 del día, pero yo necesitaba salir de ese problema temprano. Y yo pensaba que la solución era esa, de que a esa hora no hay nadie, yo no me tengo que enfrentar a nada y ok. Pasé porque no entré. Pasé el primer día 7 en punto. Aquello estaba lleno de gente, se veía por los cristales. Al final llegué a la esquina y regresé. Me quité la ropa y me acosté a dormir. Entonces yo dije, todo eso en mi cabeza, todo el tiempo martillándome, los deseos y la ansiedad y los nervios y la vergüenza, porque es que ser tímido es lo peor que hay. ¿Tú sabes cuántas oportunidades uno pierde por ser tímido? Bueno, es la historia de mi vida. Y eso que yo he superado muchas cosas. Al otro día dije, bueno, yo ya no tengo de otra, aquí hay que enfrentar esto como sea. 600 personas, bueno, hay que verlas. El primer día yo sé que me va a chocar porque ya yo he vivido eso. Ya yo sé que primero me van a mirar y después ya todo el mundo sigue en lo suyo. Llegué, tuve que hablar con la persona que estaba en la recepción, tuve que dar mis datos, tuve que dar la cédula y nada, pasé, puse la huella y pasé. Y estuve yendo y ya no me importaba la persona, ya todo estaba bien. Empecé como a cambiar el horario, empecé a ir un poquito más tarde porque de todas maneras si yo empezaba a las 12 del día, el gimnasio me quedaba tan cerca, porque qué necesidad tenía yo de madrugar. Empecé a ir más tarde incluso. Pasó el tiempo, pasaron unos meses y me mudé a otro barrio. Todavía el gimnasio me quedaba cerca, pero no tan cerca, pero igual se podía ir caminando perfectamente. Al final, entre una cosa y la otra, entre la mudanza, entre que aquello significó más gastos, entre que yo todavía ganaba un salario, se puede decir que el mínimo, y la casa aquella era un poco más cara que la pensión, por supuesto. En lo que yo me acomodaba, que yo llenaba la casa de cosas, bueno, se me vino abajo de nuevo lo del gimnasio. Ya dejé de ir, estuve como 3 meses sin ir, hasta que las cosas empezaron a encaminar un poquito más. Yo pude empezar a hacer horas extras, empecé a trabajar los sábados, eso significó un alivio bastante grande. Ya no podía más, yo me veía flácida, yo me veía muy flaca, a mí no me gusta ser flaca. Yo sé que en muchos países ven a las personas delgadas como alguien atractivo, pero a mí realmente no me gusta. Yo odio ser delgada. La constitución sí sigue siendo la misma, pero no así. Me gusta estar llenita de músculo. Entonces, lo que hice fue que, bueno, al final terminé regresando al mismo gimnasio. Había otro que me quedaba más cerca de esa nueva casa, pero yo me enamoré del otro, ya conocía a las personas, ya como me sentía cómoda, sabía cómo funcionaba todo y quise seguir yendo a aquel. De todas maneras, no estaba tan lejos como que no se pudiera ir. Pero al final iba de manera intermitente, faltaba de 5 días a la semana, iba a 3, no estaba dando todo de mí. También tener en cuenta de que yo en aquel momento ni siquiera, a mí ni me pasaba por la cabeza que la alimentación fuera tan importante. Como en Cuba, uno come lo que encuentre, lo que haya, porque no es para nadie un secreto de que la comida escasea muchísimo. Yo tomaba yogur por cantidades, porque bueno, yo vivía en un campo, allí se podían conseguir más ese tipo de cosas,
tomaba leche, tomaba yogur, pero eso de comerte 4 huevos, ¿estás loca? Uno, cuando mucho, el día que se podía uno, y una sola vez al día, ya. Entonces, la proteína es muy poca para hacer ejercicio. Yo sí comía muchísimo arroz, sobre todo arroz, pero lo que yo necesitaba para construir músculo no era tanto carbohidrato. Y sí subí de peso en Cuba, yo supuestamente pensé que eso era todo lo bien que yo podía estar, pero no me equivoqué. Me mudé de nuevo para una casa, para la casa que es la que vivo hoy, todavía no me he vuelto a mudar. Y también empecé a conversar con un amigo que es coach en general, porque bueno, sabe de todo, estudió medicina en Cuba y sabía mucho, mucho sobre nutrición y también de gimnasio en general. Hablamos, le dije las cosas a dónde yo quería llegar, cuál era mi objetivo, y él empezó como a inculcarme eso de que, mira, la comida es importante. Yo ahí lo tomé más en serio, empecé a no faltar porque le tenía que mandar todos los días, le tenía que enviar fotos de las comidas y fotos de que como prueba de que había ido al gimnasio. Aquello como que me hizo entrar por camino. A mí me da mucha vergüenza quedar mal con la gente. Y al saber que me iba a estar preguntando, yo no fallaba. Llegó un momento en que yo me empecé a seguir muchas más cuentas tipo fitness, empecé a empaparme más en el tema y veía que mucha gente decía que no consumía azúcar. Entonces yo le pregunté a él, mira, yo esto lo voy a hacer porque bueno, según la gente, esto es muy bueno, dejar de comer azúcar. Y él me dijo que sí, por supuesto, que yo me iba a ver el cambio incluso en la piel, que mi vida iba a cambiar muchísimo. Y yo decía, pero en serio, esto es tan así, tan radical. Y me dijo, deja que pasen 2 o 3 meses. A partir de ese día dije, ya cuando se acabe la que está, no voy a comprar más ninguna. No compré. Busqué miel para casos específicos en los que necesito endulzar y eso fue lo que empecé a echarle a algunas cosas. Y exactamente, yo me desinflamé de una manera que yo no podía creer que lo que yo tenía ahí no era grasa, que no tenía nada que ver con la grasa, que todo era por los azúcares, por el azúcar esta procesada, por todo lo malo que me estaba comiendo. Entre la buena dieta, bueno, no me gusta decirle dieta porque esa palabra está como que muy mal usada, entre alimentarme de manera consciente y de manera saludable y lo de que dejé el azúcar, ya, como que los cambios se empezaron a ver así tan de pronto, a lo mejor no de pronto, pero 2 meses para mí es bastante pronto cuando se habla de evolución en el gimnasio. Y bueno, ya de ahí para acá, lo demás es historia. No sigo yendo al mismo gimnasio y sigo siendo consciente y consistente con la buena alimentación. Es más, que las cosas que antes yo encontraba desagradables, como la zanahoria, ahora me encantan porque es increíble la mente del ser humano. Antes yo no estaba consciente de de lo buena que eran ciertas cosas, como las verduras. Y había unas que no me gustaban y yo no me las comía porque ya, mi cerebro me decía, ay no, eso está malo. Ahora mi cerebro lo reconoce como algo muy positivo para mí y hace que yo le vea, que a mí me encanta, lo disfruto. La gente piensa que comer saludable es malo, no es rico. Y no saben lo equivocada que están esas personas. Hay miles de recetas saludables riquísimas, incluso dulces saludables. La gente piensa que ya más nunca en la vida voy a comer un dulce. Eso no es así. Hay algo que no me puede faltar y es el smoothie de banana, avena, mantequilla de maní. Compro siempre una que es mantequilla de maní crunch, que tiene pedacitos de maní adentro. Bueno, banana, avena, mantequilla de maní y leche. No puede faltar la leche. Yo creo que la verdad que no me dura nada, no me dura nada la leche, no me dura nada las bananas, siempre teniendo en cuenta de que yo soy una persona que necesita muchas calorías si quiero subir. A lo mejor otra persona no come tanto, pero yo sí necesito. Y nada, entonces, resumiendo, las cosas que a mí me resultaron para de nuevo agarrar el hábito, fueron
uno, comprometerme con alguien más. Siempre es bueno eso, porque uno tiende a quedar mal con uno mismo y tiende a justificarse muchísimo cuando hace algo malo. Y eso te aleja del lugar donde tú quieres estar. Entonces, si tienes una persona que te exige, eso te va a impulsar muchísimo. También educar al algoritmo para que todo el tiempo te salgan ese tipo de personas que cumplen, que hacen ejercicios, que todos los días ponen pruebas de que fueron y entonces tú dices, bueno, tengo que ir porque mira, y esa persona llegó ahí y mira cómo era. Bueno, cuando tú ves los cambios extraordinarios que han tenido ciertas personas, te dan deseos de llegar ahí, estando consciente de que eso no es de un día para otro, pero si no empiezas, ¿cuándo vas a llegar? Otra cosa que me funciona a mí es ser súper dura conmigo. Yo no funciono pasándome la manito y diciendo, ay, todos nos equivocamos. No, no, no. Yo me miro en el espejo y digo, estás horrible, estás súper flaca, estás súper flácida. Mira, para eso, de verdad, todo te queda mal, la ropa horrible. No, 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 tú no puedes estar así. ¿Y cuándo tú vas a llegar a tu prime, como dice la gente? ¿Cuándo tú vas a brillar lo que tú puedes brillar? Cuando tengas 50 años, ya nada es igual. No, se puede empezar con 50 años, por supuesto, pero no es lo mismo que tú mantenerte constante a través de los años y llegar a los 50 después de haber vivido todo esto en tus 20, en tus 30. Entonces, el tiempo pasa, Betty, así me decía. Hoy mira, estamos en mayo y ahorita estamos en junio y entonces, sí, yo me maltrato psicológicamente, pero eso me ha funcionado más que verlo todo de colores y justificar todo lo malo que hago. Me exijo, me ofendo y todo eso. Yo sé que hay personas que no, que eso no les gusta, e incluso he visto contenido de personas que su marca personal consiste en eso, en tratar mal, en decirte las verdades en la cara, en que tú despiertes de una vez y por todas. Y bueno, a mí me funciona. Y tienen un público bastante grande y son gente como yo que necesita que alguien le eche un jarro de agua fría en la cara para levantarse y hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, si estás en una crisis, si tuviste un cambio grande en tu vida hace poco, como puede ser el hecho de haber emigrado, haber tenido un bebé, haber tenido una enfermedad que te ha impedido ir al gimnasio por un tiempo. Siempre piensa que ya una vez lo hiciste, ya una vez lo lograste, ya una vez tuviste el hábito, que sí, que se pierde y que después tienes que luchar con uñas y dientes para volver a donde estabas, e incluso sobrepasar ese nivel en el que tuviste una vez, pero que se puede siempre y cuando tu salud, siempre y cuando verte bien sea una prioridad en tu vida, tú vas a buscar la manera de nuevo recuperarlo. Porque créanme, hay gente que dice, mi vida es muy complicada y yo no tengo tiempo o yo no puedo ir al gimnasio es un privilegio. Y a veces a mí me da risa porque yo digo, a esas personas no les gusta entrenar, a esas personas no les gusta ir al gimnasio, porque cuando tú adquieres el hábito y lo dejas y se te dificulta y bueno, cosas que pasan porque todos somos seres humanos con problemas diferentes, hay algo en tu cabeza que no te deja ni dormir. No sé si es ansiedad, no sé qué cosa es, pero por lo menos a mí, eso, el no estar yendo al gimnasio, no me deja vivir. Y hay mucha gente que se levanta a 4 de la mañana para poder cumplir con eso. Hay gente que tiene hijos, hay gente que tiene que hablar no sé con quién para que se lo cuide 45 minutos. ¿Crees que con la motivación será suficiente para volver a llegar ahí cuando estás en los pies de la colina y se te hace todo demasiado grande? No, no hay motivación que valga. Es ejecución, es dar el primer paso y empezar a subir sin mirar hacia arriba, no pensar en lo que te falta y disfrutar el proceso.